Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Una disculpa por la tardanza. Tuvimos un problema aquí con el equipo que no nos daba línea de transmisión. Se desconectaba, algo pasó. Tuvimos que reiniciar dos ocasiones, pero ya está todo tranquilo, todo completo. Ya estamos en línea. Y bueno, pues vamos a iniciar. Hoy, pues les comento que anoche me quedé trabajando un poquito ya tarde, esto con referencia a lo que habíamos comentado. Yo no lo puse en la publicidad, no lo puse en la publicidad porque no sabía si iba a llegar el dispositivo a tiempo, pero pues con la sorpresa de que ya lo tenemos. Entonces ayer me quedé haciendo algunas pruebas, algo. Ya saben que cuando llega el juguetito nuevo, ¿sí? Pues eh, hay que ver de qué se trata, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es un dispositivo para modificar los niveles de voltaje. Entonces ya tenemos, para la próxima semana, ya tenemos la herramienta para poder mencionar cómo se baja el voltaje en estas tarjetas Tecon. Aquí ya hice algunas tarjetas que fueron las que estuve checando anoche, ¿sí? Ayer por la tarde me tocó dar clase presencial y cuando regresé pues ya estaba aquí el dispositivo, entonces me puse a trabajar un ratito con el dispositivo y pues sí, aunque no logré directamente hacerlo funcionar con el equipo, con el programador sí se pudo, ¿sí? Entonces, pues de una u otra manera se tienen que hacer algunos, digamos que reajustes, esto como mecanismo de prevención, pero bueno, pues ya estaremos hablando la próxima semana de este dispositivo, ¿de acuerdo? Bien, nos dice, bueno, pues aquí una disculpa, les vuelvo a repetir que fue algo que no pude yo manejar en ese sentido. Nos dice Crescencio, feliz martes, saludos profe y compañeros. Julio Salguero, profe, buenos días. No me quedó claro por qué hay dos retornos en el voltaje negativo de BGL. Ok, ahorita explicamos esa parte. Clodomiro dice, hola, buenos días, profe, colegas, tengan excelente día, estamos esperando. Luis Nájera nos dice, saludos desde el Hospital de Cardiología, mucho gusto en estar con ustedes, bienvenido. Liborio, buenos días, profesor Miranda y compañeros. Adrián Pérez, buenos días, profesor Bernardo, buen día, compañeros. Miguel Chuk dice, buenos días, profesor, y a todos los colegas del ramo. David Romo dice, buenos días, compañeros, desde León, Guanajuato, bienvenido. Juan Vázquez, buenos días, profesor y compañeros, buenos días. Y Julio dice, ¿podría dar el link de la compra del aparatito? Claro que sí, se los comparto al final, ¿sí? Creo que lo tengo aquí. Déjenme ver, es que no tengo el mismo enlace. No tengo el mismo enlace en el pero creo que en el teléfono. Y esta semana estuvo de promoción. Estuvo de promoción porque salió un poquito más económico. Déjenme ver. Bien, ahí va. Ahí va el enlace. Listo. 474 pesos fue el costo. Sí, ahorita como es la semana de aniversario que le llaman, digo, si ahorita lo compran es más barato, a mí me salió como 120 pesos más caro, pero realmente, bueno, pues no es una diferencia muy grande, además, bueno, pues ya está aquí el dispositivo, así que, bueno, por aquí vi una pregunta en WhatsApp, ahorita que estaba mandando los mensajes en la mañana. Nos dice Crescencio,
Buen día, profe. Alfredis, buenos días para todos, bienvenidos. Iberi Michel nos dice, buenos días, profesor, y buenos días a todos los compañeros que van a unir el día de hoy a la clase y bienvenidos sean. Y que este propósito de hoy sea una buena enseñanza. Muchísimas gracias. Crescencio nos dice, apoyo, no encuentro, este chip es de una Sony 2012, parece una MMC. Efectivamente, bueno, pues aquí no sé qué es lo que requieras, amigo Crescencio. Vamos a ponerlo en, ahora sí como dicen, en grande. Ahí está. Y ese chip, bueno, pues por la matrícula debiera y por la fecha debiera ser una MMC. Es una KF M4G, M4G 16 1604. Nos dice que pues ah, encontramos aquí algo y nos indica que es una KFM4G16Q4M. Ese es el número, ¿sí? Nos dice hoja de datos, DHL, para pago. Ah, no nos da ninguna referencia, pero ahorita lo buscamos ya con el número. A ver cuántas líneas tiene. No, no es memoria MMC, porque si fuera memoria MMC únicamente contara con 8 líneas y 4 12. Y aquí tenemos líneas, por lo menos son 18 20 líneas, porque son 5 bancos. Este, no sé, Crescencio, para qué modelo sea, porque marca como RAM DDR3. O sea, aquí por ejemplo nos dice que esos banquitos son para una memoria DDR3, pero eh, porque físicamente el chip no tiene no nos dice, ¿no?
No sé si ya desde entonces trabajan con las NAND. Bueno, pues necesitaríamos ahí imagen completa, porque no, no hay algo de información sobre esto, sobre el chip, ¿no? Entonces, ahí dice gracias por su apoyo, profe, ya lo checaré más tarde y una disculpa por atrasarlo la clase, no se preocupe. Bueno, pues vamos entonces a iniciar. Vamos a iniciar. Entonces ya tenemos aquí un equipo donde vamos a ver un DCADC de segunda generación. Estos DCADC de segunda generación van a tener ciertas características que van a ser diferentes con respecto a los de primera. Los de primera generación, que son totalmente análogos, estos conversores manejan únicamente dos bobinas, pero si yo alcanzo a apreciar, este circuito pues va a tener un circuito de más número de bobinas. Este es el DCADC que tenemos para este dispositivo. Y yo, por ejemplo, aquí en el dispositivo, observo que por lo menos ahí hay cuatro bobinas. ¿Sí? Hay cuatro bobinas. Entonces, estos sistemas trabajan de forma diferente. ¿Sí? De forma diferente a los dispositivos que nosotros estábamos viendo el día de ayer. Aunque tienen el mismo mecanismo, lo que cambian estos es la manera en cómo vamos a generar el voltaje de VGH y el voltaje de VGL. ¿Sí? En lugar de utilizar circuitos de explosión, que es colocar por arriba o por debajo, van a utilizar circuitos conmutados. Y esto, bueno, pues es lo que va a trabajar esta parte, ¿no? Dice Julio, podría, ok, ya lo compartimos, dice profe, sería bueno que ustedes nos vendiera ese juguete. Híjole, es que para Colombia es un poquito complicado. Johnny Ortiz dice, profe, buenos días, ¿me podría decir dónde puedo comprar el RT809H que sea confiable? Ok, paso link, yo ahí he comprado un par de ocasiones el RT809H, vemos, les paso el link, pero tendría que buscarlo, entonces lo pones al ratito en el WhatsApp y con gusto les comparto el link, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta fuente o estas fuentes van a caracterizarse por tener, ya decíamos que estas bobinas. Y en el caso de estos sistemas, ¿sí? En el caso de estos sistemas, vamos a encontrar características que son diferentes. ¿En qué sentido? Ver. Si yo, por ejemplo, tomo en cuenta que las bobinas son las generadoras de voltaje, bueno, pues yo tomando como esto, ahora ohms, ¿sí? Mido una bobina y esta bobina pues me marca abierta, ¿no? Con respecto a tierra, voy a la siguiente bobina y vean cómo esta bobina me marca corto, ¿sí? Me marca corto. Y eso a veces nos puede confundir. ¿Por qué? Porque pues estas bobinas normalmente no deberían manejar línea de 0 volts. Ayer precisamente, en una práctica que tuvimos en modo presencial, resolvimos una falla donde no había video, ¿sí? No había video. Aunque no tengo la placa original, tengo una placa que es igualita, pero esta tiene otro problema, tiene otra falla, y les platico la falla para que ustedes pues sepan qué es lo que ocurrió con ese equipo. Nos comenta el técnico que ya tenía
pues bastante tiempo con esta placa, ¿sí? Ya tenía bastante tiempo con esta placa. Esta placa, no sé si ustedes la recuerden, la vimos en una práctica, ¿sí? Vimos que el procesador pues, está demasiado recalentado y está en corto, ¿sí? Está en corto, entonces tiene un corto. Entonces, bueno, pues esta ya no sé, ya no sirvió, hay que conseguir la placa, pero tenemos la sospecha de que el display también esté mal. Bueno, hay un detalle con este equipo. La placa que estábamos revisando ayer, esta es una marca Sharp. La placa que revisamos ayer era de marca Hisense. Es un modelo de 48 pulgadas, perdón, 43 pulgadas, 43H8, ¿sí? Un 43H8. Bueno, ¿cuál es la falla? Que no tenía video, pero sí tenía backlight. Ya tenían bastante tiempo con ella, pero el problema es que el cliente estaba indeciso si invertir en la placa main para determinar si el problema era el display. Entonces verificamos los niveles de trabajo, ¿sí? Y de lo que pudimos comprobar es que los voltajes aquí tiene 1.5, 1 volt, aquí tiene 5, aquí también tiene 5, aquí tiene en este regulador 3.3, 3.3, y por ahí me hace falta otro de 1 volt, aquí. Este está de 1 volt. Todos los voltajes estaban presentes. Al revisar en la placa, aquí está el DC-AC. ¿Sí? Este es nuestro DC-AC para display. ¿Por qué? Porque este equipo no trae Tecon, trae dos flexores, que es pues lo que conecta ya directamente al vidrio. Es como si tuviera los dos flexores que tengo aquí. ¿Sí? Estos dos. Ajá. Entonces, bueno, pues son los flexores que ya tendrían que ir a Tecon, pero esto viene integrado en la tarjeta main. Entonces, de las mediciones que yo me acuerdo y pude realizar, resultó que esta bobina que está aquí, marcaba a tierra. ¿Sí? Marcaba a tierra. Pero también encontré que esta bobina también marca a tierra. O sea, vean, aquí, por ejemplo, como tengo la placa, pues puedo observar que efectivamente pues esas líneas están, bueno, una línea debe estar a tierra, ¿no? Lo voy a llevar al microscopio para que se vea dónde mido. Ustedes tengan referencia de ese. Entonces, resulta que pues esta bobina que está aquí, cuando yo conecto hacia tierra, vean que esta bobina es normal, pero lo que ya no era normal es que hubiera otra bobina con marcación hacia tierra. Entonces, esta marcaba también a tierra, esta bobina. Por el tamaño del transistor conmutador, porque este circuito, al ser un PMIC, no maneja potencia, únicamente maneja las señales, pero los transistores switches deben estar afuera, como este, como este, como este. Y así yo puedo encontrar los transistores switches afuera, porque el PMIC casi no maneja potencia, entonces la potencia se maneja por fuera. Bueno, al manejar tierra esta parte, bueno, pues se determinó que no había corto a la salida, que es donde se genera el voltaje de ABDD, el voltaje análogo. Aquí no había corto, pero en el drenador sí había corto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues metimos la fuente de voltaje alto, ¿sí? Metimos la fuente de voltaje alto y con este dispositivo, ¿sí? Con este dispositivo le pusimos 3 volts a 4 amperes, me parece que le pusimos 4 o 5 amperes, ¿sí? Pero fueron tan solo 3 volts, o sea que únicamente le metimos un voltaje para que el componente se calentara, ¿sí? Bueno, con esta fuentecita, la HR1520, metimos esa cantidad de voltaje, 3 volts, y le metimos 4 o 5 amperes. Y con eso, de inmediato, con la cámara térmica, localizamos que el componente que se estaba sobrecalentando, pues no se encontraba aquí arriba, sino que se encontraba aquí abajo. Y pues precisamente observo
observo que en esta placa, ¿dónde está? Déjenme. Observo que en esta placa, pues trae exactamente los mismos componentes y el capacitor que estaba en corto era este primer capacitor. Está pegadito a la... Estos capacitores funcionan para el voltaje de los 12 volts, ¿sí? De los 12 volts, pero para el conversor de ABDD y para el conversor de Boost para generar el voltaje de 26 volts. Entonces, lo único que hicimos fue, pues, ahí ayer quitamos únicamente el capacitor, se tiene que reemplazar, pero vean lo que yo noto. No sé si por la cámara se alcance a apreciar, pero este capacitor, que debe ser igual que estos, este capacitor se va oscureciendo, miren. No sé si se nota que está más oscuro que los demás, igual que este. Esto puede hablar de contaminación en el componente, pero pues yo lo que noto es que aunque no marca mal, este capacitor está más oscuro que por ejemplo o hasta este, ¿sí? Los dos capacitores más oscurecidos es este y es este, pero me llama la atención eso. Entonces, esto se los menciono aquí porque puede ser una falla típica de estas placas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se lo menciono, pero lo que lleva aquí es el hecho, y lo que llama la atención es el hecho de que esta bobina que tengo acá, esta bobina que tengo aquí, pues me genere medición a tierra. Y ahora vean, el cátodo es el que está conectado a la bobina, no el ánodo, ¿sí? Y después de ese cátodo viene a esta serie de capacitores, porque esta serie de capacitores es el nivel de voltaje negativo de menos 7 volts que genera esta placa, ¿sí? Entonces, ese es el generador de voltaje negativo, ¿de acuerdo? Dice, dice Claudomiro, dice, sí se nota el cambio del color. Sí, efectivamente, fue lo que yo alcancé a percibir, ¿sí? Y bueno, pues yo viéndolo ya en la noche con esta placa que tengo aquí y que está pendiente también, pues creo que la placa tiene falla. Entonces, pues yo voy a comprar mi placa y esperando que la falla no sea también de display. ¿Por qué? Porque reporta el técnico que cuando recibió este equipo Sharp de 50 pulgadas, a él se lo llevaron con líneas verticales, ¿sí? Líneas verticales. El problema fue que dijo, lo voy a calentar y cuando lo calentó, pues ahora ya no encendió. ¿Por qué? Porque se puso en corto el procesador. Entonces, pues sospechamos que pueda ser también el display, pero ya viendo esto, pues puede ser común fallas en la placa main que aparentemente puedan ser de display. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya vamos a encargar esa plaquita para ver si logramos recuperar esa pantalla Sharp de 50 pulgadas. ¿Sí? En el caso de esta placa, pues es una 50H8. ¿Sí? Bueno, pues entonces, fíjense, regresando a lo que nosotros tenemos aquí, pues resulta que ahí hay una bobina que me llama la atención que esté conectada hacia tierra. El cambio en estos sistemas, ¿sí? El cambio en estos sistemas es el siguiente. Ahorita lo muestro en el diagrama. Primero vamos a hacer una comparación. Le vamos a llamar que de primera generación al que maneja PUM O y le vamos a llamar un circuito conmutado al que va a manejar de segunda generación. Los sistemas han cambiado, ¿sí? Los sistemas han cambiado. Entonces, este sistema, pues anteriormente no se veía. Pero ¿cómo se generan estos voltajes positivo y negativo? Bien, se los muestro.
Bien. Dijimos que anteriormente para poder generar el voltaje de VGH, pues nosotros requerimos de dos conversores. Realmente necesitamos dos conversores. Y vamos a poner comparación de los conversores de primera y segunda generación para voltaje de VGH. ¿Sí? Pues fíjense, dijimos que en estos, a partir de los 12 volts, este voltaje va hacia una bobina, hacia un diodo, una serie de capacitores, y este circuito es el BOST, ¿de acuerdo? Este voltaje entra al circuito integrado y nos genera un pulso. Entonces el circuito inicia cuando este voltaje a través de un diodo lo hacemos llegar, lo sumamos y generamos el voltaje VGH. Bien, este es el modelo anterior, ¿sí? Se emplea un pum up. Ah, pero ahora ya no es así. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Ahora lo que se hace es que a partir del voltaje de 12 volts o del ABDD se polariza una bobina. Va un diodo y vamos a encontrar voltaje. Este va a ser nuestro VGH. De aquí va a ir directamente al circuito integrado o a un transistor, al oscilador DC a DC. ¿Sí? Entonces, puede ser que el switch esté dentro o fuera, pero la idea es que ahora ya no se utiliza ese circuito, sino que ahora ya se utiliza un BOST, ¿sí? Y ese circuito, pues ya evolucionó. Digamos que en los circuitos de segunda generación ya es un BOST. Por esa razón, por lo menos el circuito debe de contar con tres circuitos conmutados. El BUP para 3.3, el BOST para ABDD y el BOST para VGH. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos observando en estos nuevos modelos. Bien, denme un segundito, por favor.
Bien, ahora el cambio que hay con respecto al voltaje negativo es un poquito más notable, ¿sí? Mientras que en el circuito anterior se ocupaba igual la misma característica, ahora el sistema cambia, pues sí, el cambio tiene el cambio más significativo aquí. Segunda generación y primera generación. La primera generación, ¿qué es lo que tenemos? A partir del voltaje de 12 volts, entra al circuito y con un capacitor se acopla, se rectifica la fase negativa y se obtiene el voltaje negativo. Pero ojo, aquí es menos, vamos a poner 7 volts. Aquí tenemos un diodito que es el que conecta a tierra y es el que nos genera el pum, el sobre. Bien. Y la pregunta de la pregunta de César es, de Julio César, es, no le queda claro por qué razón tiene que tener doble referencia. Bien, si este circuito yo lo llevo hacia tierra, voy a tener un problema, porque el voltaje es negativo. Al ser un voltaje negativo, no lo va a poder interpretar el oscilador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ah, bueno, pues se pone un capacitor para que de esa manera exista el divisor, pero no exista la referencia hacia tierra. Y entonces hay una referencia exclusiva para el voltaje negativo. Entonces, ¿es referencia para qué? Para que este mismo nos genere un voltaje que haga que este se vuelva en la interpretación un voltaje de diferencial de 1.2. Entonces aquí viene el FD, ¿sí? Pero como aquí hay voltaje negativo, este hace que se haga referencia sobre este nivel. Entonces, el diferencial entre estos dos es de 1.2 volts entre este punto y este punto, ¿sí? Y entonces aquí lo que se hace es, si yo lo comparo contra tierra, el voltaje tendría que ser negativo. Pero si yo lo pongo en un voltaje más negativo, entonces esto hace que el circuito pues ya sea una referencia con diferencial. Y entonces al ser un voltaje con diferencial, pues ya no tenemos el problema de poder tener que, o más bien de no interpretarlo de forma correcta. ¿De acuerdo? Bien. Nos dice, ok, dice Julio, entendido. Y Crescencio dice, profe, yo les recomiendo que a todos esos equipos de prueba que existan para las reparaciones, usted nos dé un curso de cada uno y nos dé un curso completo de cómo se utilizan, porfa, para aprender a utilizarlos. Sí, porque de hecho aquí vamos a ver ese equipo que vimos ahorita, el Short Killer que le llaman. Lo vamos a meter aquí. Vamos a meter la cámara térmica. eh, ahora ya llegó el programador. Vamos a ver el programador. Pero posiblemente si haga falta, pues podemos hacer, hagan de cuenta que prácticas, ¿no? Prácticas con el Short Killer, o prácticas con la cámara térmica, o prácticas, y eso, bueno, pues sería buena idea, ¿no? Sería buena idea hacerlo para que ustedes tengan esas referencias, ¿no?
Bien, entonces aquí, bueno, pues, ¿en qué cambió el circuito con respecto al de segunda generación? En los circuitos de segunda generación, ¿sí? En los circuitos de segunda generación, ahora, a partir del voltaje de 12 volts, lo que se hace es sacar ese mismo pulso. Yo siempre lo pongo así, ¿no? Me ponen un MOSFET y la salida. O sea que lo que va a hacer este transistor es únicamente generarme pulsos de 12 volts. De 12 volts pico positivo. Entonces aquí va a ocurrir algo, ¿sí? Esta bobina va a ir conectada hacia tierra. Así, a tierra. ¿Para qué? Para que estos pulsos hagan un efecto sobre la bobina. ¿Cuál va a ser ese efecto? Bueno, pues el efecto que se logra es algo que se va a aprovechar, lo que se le conoce como fuerza contra electromotriz. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué es ese término de fuerza contra electromotriz? A ver, quiero ver si de los que estamos, de los 30 que estamos en clase, de los 31 que estamos en clase, ¿alguien recuerda ese término? Es un término muy viejo, es un término muy viejo y que da pie a un componente muy famoso que yo creo que aquí la mayoría más de una vez lo reemplazamos y que hoy es motivo de prueba en las fuentes conmutadas actuales. Dice Julio Salguero, dice la fuerza contra electromotriz es la que se opone a la corriente. Bueno, a partir de esto, a partir de esto sucedía algo bien importante, ¿sí? Algo bien importante en los efectos de las bobinas. Dice, como dice Julio, es la fuerza contra electromotriz es la que se opone a la corriente. Es una fuerza opuesta al flujo de corriente que se le genera en una bobina. Entonces, esa fuerza opuesta, como yo tengo 12 volts de pico positivo, la fuerza contra electromotriz es una fuerza negativa. ¿Sí? Es una fuerza negativa. Entonces, en las bobinas, siempre hay un componente que se acompaña cuando se trabaja con switches. Por ejemplo, en paralelo a un relevador, precisamente en la bobina, ¿qué se le coloca? Se le coloca un diodo inverso a la polarización del voltaje, ¿sí? Entonces en un relevador vamos a encontrar pues un diodito ahí. ¿Por qué? Por una fuerza contra electromotriz que se genera y que se tiene que eliminar, porque de lo contrario puede crear un daño al transistor. En una fuente conmutada, los MOSFET entre drenador y surtidor llevan un componente. ¿Cuál es ese componente? El componente es un diodo, le llaman diodo damper. Ese diodo damper puede dañarse por la fuerza contraelectromotriz que se genera en la bobina y que es una fuerza negativa que al polarizar con voltaje negativo al MOSFET puede generar un daño en este dispositivo. Entonces, de esa manera, pues es como nosotros entendemos que va a funcionar este circuito. Al colocarle un pulso a la bobina, se va a generar una fuerza contraelectromotriz que va a ser aprovechada. Ahora no se va a eliminar, se va a aprovechar. Y entonces dicen, si de aquí se genera un pulso de este y otro de este, entonces pues este que es negativo, lo vamos a rectificar. Ponemos un diodito
y ponemos un capacitor. Y ya obtuve mi voltaje VGL con el efecto de la bobina. Entonces es importante para nosotros saber este término y que esta bobina siempre marcará tierra, siempre marcará una especie de corto, ¿sí? Siempre marcará corto. ¿Por qué? Porque eso es una propiedad de este conversor. Dice la ley de Lenz, dice que toda corriente inducida es inversamente proporcional al flujo que la ha creado, o sea, que es una mal agradecida. Yo también me acuerdo. Muy bien, pues, pues lo podemos dar con diferentes definiciones, pero es como esa fuerza que se opone al flujo de la corriente y que tiene parámetros, ¿no? Que tiene parámetros. Entonces, esa fuerza que es fuerza negativa, energía negativa, es la que ahora vamos a aprovechar para poder generar el voltaje negativo. Por esa razón, una de las bobinas tiene que ir directamente a negativo. ¿Por qué les digo esta estructura básica? Porque para mí es importantísimo que ustedes conozcan esas estructuras, porque de esa forma es muy fácil saber dónde están los niveles de voltaje. Ajá. ¿Dónde están los niveles de voltaje? Entonces, fíjense, vamos a la práctica. Ya teniendo el conocimiento de esto que acabamos de realizar, pues vamos a la práctica. Entonces, vamos a la mesa. ¿Sí? Nos vamos a la mesa y vamos a ver que aquí hay dos bobinas. Perdón, 4 bobinas. Y vamos a aplicar las técnicas viejitas. Déjenme pasar la cámara a... Bien. Voy a utilizar primero mi ómetro, mi medidor de continuidad. Ahí está mi medidor de continuidad y voy a enfocar las bobinas. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, la teoría dice que las bobinas Voss van a ir directamente a B+. Vamos a ver si esto es correcto, si encontramos bobinas Voss que vayan directamente al voltaje de entrada. ¿Sí? Voy a ver esta primera bobina. Esta bobina no tiene conducción. Vamos a ver la segunda bobina. Esta bobina tampoco tiene conducción. Vamos a ver la tercera bobina. Tampoco tiene conducción. Y vamos a ver la última bobina. Ninguna de las tres tuvo conducción. ¿Por qué? Ah, porque actualmente hay un mecanismo de seguridad. Ese mecanismo de seguridad es el que yo veo en los equipos actuales. Y aquí me voy a ir apoyando del diagrama para que ustedes vayan viendo cómo es que el mecanismo de seguridad entra en operación. Déjenme ver cuál es mi diagramita que vamos a utilizar. Este. Resulta que si yo observo ese diagrama, el voltaje de entrada, pues es este que yo tengo aquí, ¿sí? Es este que yo tengo aquí. Este voltaje de 12 volts, pues tendría que ir directamente hacia las bobinas, pero vean que no es así. O sea que este voltaje que tengo en el fusible va a seguir una trayectoria. Entonces, fíjense, voy por aquí, hacia abajo no puedo ir porque va un capacitor. Pero yo veo que este voltaje entra directamente hacia un surtidor. Dice que es el IC2, pero el ICD2. Pero yo veo que esto no es un circuito integrado. Lo que más bien observo es que esto es un MOSFET de canal P. ¿Sí? Es un MOSFET de canal P.
¿De acuerdo? Dice que no se ve el instrumento. Bueno, ahorita todavía no estamos viendo nada más que el diagrama. A lo mejor les puedo quitar la carátula de para que se vea completo. ¿Sí? Bueno, entonces, bien, observen. Este voltaje llega hasta este punto que es el surtidor. Ahora, la compuerta dice que va hacia una línea que se llama GD. Bueno, pues esa línea GD yo la tendría que localizar, ¿sí? En mi circuito de SADC, que es un SM4109. Entonces por aquí debe de haber una línea que se llama GD. Aquí está, mi GD out. Esta línea GD out es propulsada, es activada por una línea que voy a tener por aquí, que se llama Tecon Red. El enable número 2. Quiere decir entonces que este Tecon Ready que genera el chip Tecon va a activar, va a activar a mi circuito GD para que entonces polaricemos con voltaje. Una vez que polarizamos con voltaje, este voltaje sale por drenador y va directamente a la bobina. Se convierte en el HBIN. Por eso las bobinas ya no tienen continuidad con respecto al voltaje de 12 volts, porque hay un chip, hay un switch grande que switchea estos voltajes. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que se hace? Se detecta un corto, se detecta un corto, se desactiva el voltaje de 12 volts y ya no importando si hay corto o no, pues el voltaje se cae, ¿sí? El voltaje desaparece, ¿de acuerdo? Bien, entonces, regresando a mi Tecon, pues lo que yo voy a ver es que debe de existir un switch y de los componentes más grandes que puedo observar es este transistor. Vamos a ver si este transistor tiene continuidad contra el fusible. Este no. Vamos a ver si por alternador tampoco. ¿Sí? Voy a ver. Ahorita yo localizo el circuito y va a ser este, miren. Aquí está el circuito, miren. Es más, dice que el circuito en el diagrama es el IC2, ICD2. Entonces, este es el que debe de tener la salida, ¿sí? La salida, aquí está. Ajá. Y pues ese circuito es el famoso MOSFET. Entonces, nada más para verificar, para que ustedes vean, pues, continuidad del fusible hacia el circuito, observo que sí. Entonces, estos capacitores son los capacitores de entrada.
Y estos sí ya deben de tener continuidad contra la bobina, miren, porque este voltaje ya es switchado. Entonces, a partir de este voltaje, es como vamos a localizar las bobinas. A ver, este sí tiene continuidad, ya lo veo. Este tiene continuidad, este no. Este tiene continuidad, este no. Este tiene continuidad, este tampoco. Entonces, por lo menos en este sí tenemos continuidad y aquí debe de haber un voltaje de ABDD, que es el voltaje de 17 y seguramente sí porque son los capacitores que acompañan la mayor capacidad del circuito. Y de aquí se puede derivar la continuidad hacia alguna otra bobina. Hacia aquí no, hacia aquí tampoco, esta obviamente no, y pues está menos porque es la de negativo. Pero yo ya encontré donde puede ser el ABDD. Entonces voy a buscar esos voltajes, fíjense. ABDD, aquí tendría que ser. Y en esta bobina que va con conexión hacia tierra, en el diodo de la bobina, que sería este punto, tendríamos que tener voltaje negativo. Vamos a echar a andar la pantalla y vamos a ver, a corroborar que esto sea cierto, ¿no? Bien, voy a conectar entonces mi equipo y vamos a colocar polos. Bien, energizo mi televisor, ahí arranca y el primer voltaje que voy a revisar va a ser el voltaje de 12 volts en el diodo. Ahí vean que tenemos en el diodo, perdón, el fusible, 12 volts. Ahora, voy a buscar específicamente los niveles de voltaje de ABDD y el voltaje negativo. Primero voy con el ABDD. Aquí esta bobina es la que está conectada a B+, diodo, y en este punto debe de haber entre 14 y 18 volts. Y en este caso tengo 17.2. ¿Sí? Pues quiere decir que de esta forma, pues yo ya no ando picando por aquí, por allá, buscando puntos de prueba. Localizo la estructura y de inmediato me doy cuenta que esa bobina me genera el voltaje del ABDD. Y que esta bobina, si yo la mido, pues va a tener 0 volts aquí, pero que si yo mido en el diodo, en el negativo, ¿sí? Ahí están mis -12, miren. Ya localicé mi -12. ¿Por qué? Porque la bobina que tiene conexión a tierra siempre tendrá que tener un diodo en posición inverso para generar el voltaje negativo y en el ánodo tener el voltaje negativo. ¿De acuerdo? Es así como trabajan estos sistemas. ¿Sí? Ahora, dices, oye, pero si yo quiero el voltaje de VGH, bueno, pues entonces ahora yo observo cuál de las dos bobinas restantes, ¿sí? ¿Cuál de las dos bobinas restantes tiene un diodito en fase positiva? Y por ejemplo, pues aquí yo puedo ver voltaje de entrada, entra el switch, y este switch va con capacitor a este punto. Vamos a ver, vamos a localizar. Aquí hay un diodo. Dice que esto es, no, perdón, es un QD. Tengo que buscar el diodo. ¿Sí? Este circuito por lo menos no lleva un diodo tan cercano, ¿no? Entonces, no lleva diodo cercano, ¿por qué? Miren, pues es que es un book. Por esa razón no tiene diodo cercano. Quien tiene diodo cercano, pues es esta bobina. Vamos a ver.
conecto esta línea y esta línea tiene 3.3. Tampoco es mi circuito. Entonces, ¿cómo van a generar este nivel? Ah, pues seguramente este lo van a generar de manera antigua porque ya se me acabaron las bobinas. ¿Sí? Ya se me acabaron las bobinas. Entonces tengo que buscar la configuración de algún capacitor con un par de diodos. ¿Sí? Con un par de diodos. Entonces, estos están descartados porque son para voltaje negativo. Estos dos están descartados porque son del componente BUC. Aquí no tenemos y me sobran estos. Estos dos. A ver, vamos a ver. Dice que debe de ir hacia un capacitor. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues yo tengo un transistor. Vamos a ver. Diodo, miren, tengo 28 volts. Lo están haciendo de forma antigua. ¿Sí? Este voltaje tiene 23. Este diodito tiene 0. 23. Y entonces este es el capacitor que nos está generando este pulso. Aquí tengo 12 y del otro lado ya tengo los 23. ¿Sí? Ahora, esto es la configuración de un PUMO. Pues fíjense cómo este sistema está ocupando combinación de primera generación para generar el VGH y para generar el voltaje negativo está utilizando conversor con bobina. ¿Sí? Esa es una combinación. Pero ya sé las estructuras básicas de estos conversores. ¿Sí? Ya sé las estructuras básicas de estos conversores y ya los puedo yo localizar gracias a lo que hemos estado viendo en estos días. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema es un sistema que pues podemos mencionar es de segunda generación. ¿Sí? Es un sistema de segunda generación y es un sistema que pues básicamente, ¿sí? Básicamente, pues tiene aplicaciones actuales, ¿sí? Combinadas con pues osciladores programables o pueden tener combinaciones como en este caso, osciladores que son más viejitos, ¿no? Sí, son, pues este equipo no es tan viejo, es como un 2015, ¿sí? Pero pues es un equipo de gama alta porque trae un display que pues es de esos famosos displays oscuros de alto contraste que sacó Samsung, ¿sí? Y la placa pues en estos casos es una placa de gama alta. Aunque ya en la actualidad pues ese equipo ya no conecta a internet, pero en su momento pues fueron muy cotizados estos equipos, ¿no? En este caso es mi placa. Es mi placa, ¿sí? Sí, es mi placa y bueno, pues este es un Tecon. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este sistema, ¿sí? Este sistema emplea pues lo que es la zona de polarización. En estos sistemas, o en estos circuitos, nosotros podemos llegar a únicamente aplicar voltaje y no tener los niveles porque no se activa ese switch que mencionamos al inicio. ¿Por qué no está activa? Porque necesita la orden de Tecon Ready. Y Tecon Ready solamente se genera a partir de que tenemos trabajo en el chip Tecon. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es importante saberlo para que lo contemplen. ¿De acuerdo? Y bueno, les voy a pasar los diagramas completos. ¿Sí? Les voy a pasar los diagramas completos en PDF, por lo menos de ¿sí? Que es el que estamos viendo, porque pues nos va a servir como referencia más adelante para el amplificador de sincronías. Todo lo demás es exactamente igual. Yo espero que le den una estudiada a estos diagramitas. Ahí está, por ejemplo, el generador de voltaje, ¿sí? Generador de voltaje de 17 volts, ¿sí? Y la idea es que pues, se vayan identificando. Si ustedes quieren saber de qué Tecon es esta Tecon es la Tecon que se ocupa en los 40 de 5500, ¿sí? 40 de 5500. Y pues yo lo imprimí todo, pero trae el chip Tecon, trae el gamma y trae el DC-DC.
¿sí? Traigo 4 hojas, porque una es para conexiones y 3 hojas es para cada uno de los chips. Entonces se los mando y pues para que le den una estudiada a estos circuitos, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? En estos días. Bueno, este, eh, hoy iniciamos un poquito tarde. Hoy prácticamente tuvimos pues un poquito más de media clase, apenas juntamos 1 hora, pero yo sé que tanto ustedes como un servidor tenemos compromisos de horarios, entonces no me gustaría afectarlos, entonces continuamos el próximo lunes, ¿sí? Continuamos el próximo lunes, preparo algo de información porque pues para este programador de los PEMI, ¿sí? Preparo algo de información y el día lunes retomamos esta parte para pues ver esos famosos PEMI, qué es lo que hacen, cómo se ajustan y ya tengan ideas sobre estos técnicas, digamos que nuevas, no de reparación, sino pues técnicas nuevas de trabajo, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues ya eso lo vemos el próximo lunes para poder preparar algo más conciso sobre las TECON que vamos a trabajar y sobre eso, bueno, pues ya vamos viendo a futuro cuál es la idea de bajar esos niveles de voltaje en los displays, ¿de acuerdo? Bueno, pues una disculpa por la demora en el acceso a la clase, pero es importante que, bueno, pues sepan que aunque un poquito tarde, pero estuvimos aquí, ¿no? Berry Ruiz nos dice, prof, una consulta. ¿Esos son capacitores o son diodos? Porque tienen la parte de la carcasa como que fueran diodos. Usted se refiere a estos, ¿no? Bien, ahí está, mira. Nos dice que son capacitores de 47 microfaradios, de 33 y 33 microfaradios, con el positivo hacia la fuente de alimentación. ¿Sí? Esos son capacitorcitos. Dice Esteban, hoy es miércoles, mañana no hay clases. No, este curso es de lunes a miércoles. ¿Sí? Este curso es de lunes a miércoles. Así venía en la publicidad. Esto precisamente porque pues me di tiempo para irles preparando los materiales de la siguiente semana, ¿no? Entonces, aparte que pues lo planeamos así desde un inicio, ¿no? Sí, este curso es de lunes a miércoles. Lo dice ahí en el centro abajo, al lado de iniciamos el 18 de marzo, horario de lunes a miércoles de 8 a 10 y son 5 semanas de clase. ¿De acuerdo? Entonces, ok, nos dice el link para el RT, ahorita lo buscamos, claro que sí. Dice Claudio, son capacitores electrolíticos, profe. No son capacitores electrolíticos, son capacitores de estado sólido. Y no tengo la certeza, pero normalmente los de estado sólido pueden llegar a ser de tantalio. Entonces, son capacitores de estado sólido y son capacitores de alta capacidad, pero ya no son electrolíticos, son de estado sólido. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces nos vemos aquí el próximo lunes. Que tengan excelente fin de semana. Los que nos vemos el sábado en adaptación de mail, nos vemos por ahí en adaptación de mail. Excelente día para todos. Muy buenos días.